Pues vamos a empezar este video de la siguiente manera. Hola hermanos, sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Espero que esto pueda ayudarles a ustedes, sobre todo es hecho para que pueda ayudarles de alguna forma a poder tener una comunión mejor con nuestro Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo. Bien hermanos, pues en el anterior video vimos algunas cosas bien importantes del Espíritu. Pudimos ver sobre qué significa sentir el Espíritu Santo. Pudimos aprender también sobre los berrinches espirituales, que es una de las formas en las que nosotros podemos alejarnos de Dios deliberadamente y que eso puede realmente afectarnos. Vimos también algunas de las características que tiene el Espíritu Santo o que tiene la voz del Espíritu Santo. Y vimos exactamente 4. Estas características son que es suave, como si fuera un susurro, algo que realmente no es escandaloso. Generalmente es algo muy sencillo, a la mente y al corazón, pero realmente tiene la capacidad de penetrar, que vemos que es la segunda característica, que penetra al corazón, que puede llegar al corazón y a la mente con fuerza. Y la otra característica que vimos, que es la tercera, vimos también que da entendimiento, que da luz, que nos ayuda a comprender o a entender algo que a lo mejor no entendíamos, que nos muestra el camino, que nos muestra qué tenemos que hacer en esos momentos. Da luz y es una de las características que también tiene. La otra característica que tiene el Espíritu Santo es que es personal. Dios conoce todas las cosas, nos conoce a nosotros, sabe nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón y nos habla de acuerdo a este conocimiento. Y es otra característica que también viene del Espíritu Santo. Bien, hermanos, en este día voy a hablar sobre otras características que tiene el Espíritu Santo y que nos va a ayudar mucho a reconocer que proviene del Espíritu Santo. Una de ellas, hermanos, y es con la primera que quiero empezar, es que es constante. Y a lo mejor ustedes lo han percibido en alguna ocasión cuando sienten que tienen que hacer algo constantemente lo están percibiendo, ¿no? De hecho, hoy hablé con una jovencita y me platicaba esa situación. Dice, me decía esta jovencita, sentía que tenía que leer su bendición patriarcal y que estaba constante ese sentimiento. Entonces, yo claramente pude percibir pues que venía ese sentimiento de Dios, que quería que pudiera ver su bendición patriarcal para que supiera de las promesas que el Señor aún tiene sobre de ella y que puede mejorar su vida. A lo mejor ustedes lo han sentido cuando sienten que tienen que hacer una tarea, pero el Señor está ahí constante para que ustedes puedan saberlo, ¿no? Puedan realmente hacerlo, porque Él está interesado en que ustedes lo hagan, que ustedes puedan seguir esa impresión que tienen. Lo podemos ver en las Escrituras. Si recordamos al profeta Samuel del Antiguo Testamento, vimos que Dios le llamó varias ocasiones y a pesar de que él era pequeño y no podía a lo mejor reconocer que le estaba llamando Dios, hasta que el sacerdote le dijo, bueno, cuando te vuelva a llamar Dios, dice, a ver, vamos a ver en las Escrituras porque ahorita no quiero decir algo falso. Se encuentra en 1 Samuel 3, 10. Sí, y la historia era como les comentaba, pues el sacerdote Elí había hecho algunas cosas que estaban incorrectas, entonces ya no había ese espíritu en ese momento de revelación. Samuel había sido llamado y fue llamado en esta ocasión a poder ser el profeta. Pero en el 10 vemos lo que le estaba comentando a ustedes. Dice, y vino Jehová y se puso delante de él y llamó como las otras veces. Ya había llamado en anteriores ocasiones. Pero él fue insistente, no fue nada más una vez y ya. Bueno, no me entendió, no. Él fue insistente. Dios es insistente con nosotros porque nos ama mucho. Verdaderamente Él nos ama. Y quiere que podamos ser partícipes de su obra. Que podamos enlistarnos. Él nos llama, dice la Escritura. Dice que muchos somos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y por qué fuimos escogidos? Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas del mundo. Escuchemos realmente, hermanos, ese llamado.
como aquí explican las escrituras. Y dice en el 10, y vino Jehová y se puso delante de él y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo escucha. Y le explicó en cuanto a Elí y la situación que estaba pasando, ¿no? Después sabemos que desde ese entonces, como dice en el 20, y en el 20 dice, y todo Israel supo desde Dan hasta Berseba que Samuel había sido confirmado como profeta de Jehová. Entonces, hermanos, el Señor es constante y quiere hablarnos a nosotros. Quiere que lo escuchemos. Eso es verdad. Y lo hace porque nos ama. Ese es el principio. Él nos ama. Y quiere que podamos seguir su camino. La segunda característica que quiero que hoy podamos aprender es sobre que Él habla a nuestro entendimiento, en nuestro idioma, como dice en el libro de Mormón. Pero él se da a entender muy bien. Él habla con claridad. Quiere hablarnos con claridad. Por lo menos es algo que nosotros comprendemos y entendemos. Y que podemos llevar a práctica o podemos llevar a cabo. Generalmente va a ser así. En el libro de Mormón podemos leer en 2 de Nefi 31:3 dice, porque mi alma se deleita en la claridad, porque así es como el Señor Dios obra entre los hijos de los hombres, porque el Señor Dios ilumina el entendimiento, pues Él habla a los hombres de acuerdo con el idioma de ellos para que entiendan. Cuando vemos que dice aquí, hermanos, idioma de ellos para que entiendan, es que Él nos habla a la manera en que realmente podemos comprender lo que Él nos está diciendo. Y eso es así. Si no, ¿de qué caso tendría que pues nos hablara, ¿no? Yo lo he podido visualizar. Cuando tengo dudas o preguntas y voy al Señor, veo que Él es claro. A mí me gusta por lo menos buscar esta claridad para poder comprender lo que tengo que hacer y mejorar en mi vida. Si yo voy al Señor y pregunto, Padre, ¿qué debo de mejorar en mi vida? Bueno, viene algo a mi mente que es claro, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto con tu esposa, tienes que ser diligente o disciplinado, pero Él trata de ser claro. Y es una de las características que tiene su voz, que Él habla con claridad. Bien, la tercera característica, hermanos, que quisiera platicar el día de hoy, es que el Espíritu Santo o estas experiencias a veces no se pueden explicar. Y las resumimos como un gozo o como una impresión, pero a veces estas experiencias no se pueden explicar. Si alguien llega y nos pregunta, bueno, ¿y cómo tuviste tu testimonio? ¿O qué es lo que hace que tú sepas que realmente esta es la iglesia verdadera, que Jesús vive, que es tu Salvador, que la iglesia se restauró por medio de un profeta llamado José Smith? No podemos a veces explicar el por qué lo sabemos, pero lo sabemos. Y esta experiencia es muy común, pero no por eso debemos de desestimar lo que hemos vivido y lo que hemos experimentado. Boyka Packer, que fue miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, él ya falleció. Dice que una vez tuvo un encuentro con un abogado de prestigio y que este abogado osadamente le decía que no podía él confirmar y decir realmente que Dios vivía o que Dios existía. Y el profeta Boyka Packer le dijo que sí, y justamente le dijo, bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Explícame. El elder Boyka Packer le empezó a decir cómo lo había sabido. Bueno, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Y entonces para mí no es válido. Él entonces dice que sintió la inspiración y le dijo, bueno, tú explícame ahora qué sabe la sal. Él lo intentó hacer, el abogado, pero no pudo. Y es muchas veces así, hermanos, cuando son cosas celestiales, cuando son cosas que no son de este mundo, difícilmente podemos explicarlas. Simplemente son cosas que sabemos que pasaron y que comprendemos realmente que vienen y que no son de este mundo y que vienen de una fuente más allá, que vienen de nuestro Padre Celestial. Que no nos dé vergüenza decir, bueno, yo sé que esto es verdad, quizás no te lo puedo explicar cómo lo sé, pero lo sé porque lo he sentido por el poder del Espíritu Santo. Y hasta ahí. No podríamos explicar a lo mejor algo más, pero lo sabemos. Y esto justamente también Pablo lo describe, hermanos. Al igual que esta persona o este abogado no pudo
describir el sabor de la sal, a veces nosotros no podremos describir este tipo de experiencias. Y eso es totalmente normal. No está mal. Es correcto que podamos a lo mejor sentir que no podemos describirlas. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, del 13 al 14, nos explica un poco sobre esto. Y vamos a ver qué es lo que dice. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hermanos, cuando pensamos racionalizar algunas cosas que son del Espíritu, no es posible, porque su esencia no es la mente, sino el Espíritu. El Espíritu Santo no crean que habla a nuestros sentidos físicos. Él habla a nuestros sentidos espirituales. Él habla al Espíritu, a nuestro Espíritu. Y es como Él logra enseñar a nosotros lo que está pasando. De esa manera a veces somos limitados al poder explicar algunas cosas. Entonces, hermanos, bueno, como conclusión hasta esta parte, hemos aprendido 3 características ahorita del Espíritu Santo. La primera es que es constante, que es un sentimiento o un pensamiento que es constante, que no se va, sino que está presente. Y lo es así porque nos ama, porque desea que podamos nosotros seguir su camino. La otra, hermanos, es que Él habla nuestro idioma, nuestro entendimiento, que podemos entender realmente lo que Él nos está diciendo para que podamos adquirir sabiduría. Y la otra, hermanos, es que muchas veces este tipo de experiencias no se va a poder explicar, ni se pretende que sean explicadas. Porque, como dice Pablo, no son de naturaleza humana, sino son de naturaleza espiritual. Bien, hermanos, vamos a dejar hasta aquí las características y me voy a ir con el otro punto que también quisiera tomar con ustedes. Ya vimos que el Espíritu Santo entonces puede hablarnos. Hoy, hermanos, voy a hablar con ustedes un poco sobre los pensamientos que les podemos sentir del Espíritu Santo y sobre la pregunta que les había prometido de cómo podemos saber si es mío, si es del diablo o si proviene de Dios este pensamiento. La clave, hermanos, la tenemos en las Escrituras. Y me gustaría mucho que pudiéramos leer esta parte de las Escrituras que se encuentra en el libro de Mormón. Es una clave para mí que me ha ayudado mucho a poder discernir cuando esto es de Dios, esto es mío, o esto es del diablo, por decirlo así, o es del adversario. Y esta se encuentra en Moroni, capítulo 7, versículos del 12 hasta el 17. A veces pensamos que el Espíritu Santo llega y pone un pensamiento en nuestra mente y que nosotros hacemos otro pensamiento y que el diablo pone otro pensamiento. Pero ¿cómo puedo saber si es mío o si es del Espíritu Santo o si es un pensamiento que es de Satanás? Y bueno, lo que tenemos que hacer es poder discernir, y esto es algo que tenemos que estar practicando. ¿Cómo podemos discernir entonces? Es práctica, 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 práctica. Es algo que viene con la práctica, de poder entonces tener una comunicación constante con el Espíritu y discernir, bueno, esto es del Espíritu, porque ya tengo más experiencia sobre ello. Esos fueron mis pensamientos y sé que este pensamiento es totalmente de Satanás. Ahorita voy a dar un ejemplo, pero vamos a leer algunas escrituras sobre eso. Dice en Moroni 7:12, por consiguiente todo lo que es bueno viene de Dios y lo que es malo viene del diablo. Porque el diablo es enemigo de Dios y lucha continuamente e invita e induce a pecar y a hacer lo que es malo sin cesar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, hermanos. Si usted de repente se levanta el domingo y dice, tengo flojera de ir a la capilla o de conectarme al Zoom, tengo flojera de hacer esta visita, no quiero llamar a esta persona, ¿para qué lo hago? ¿De quién proviene eso? Del diablo, porque él no invita a nadie a hacer lo bueno. Si usted ve a su vecina y su vecina le sonríe, pero esa misma tarde o un día antes la vecina fue grosera con usted y usted siente, no le voy a sonreír porque ¿por qué lo voy a hacer si ella es grosera? Y usted no lo hace,
¿A quién estás siguiendo? Pues al diablo. Ese pensamiento proviene de Satanás, porque le indica o le invita a no hacer las cosas correctas. Y sí, hermano, a veces caemos, y es por eso que tenemos que arrepentirnos constantemente. Lo que Satanás quiere es que nosotros no, ni poquito nos acerquemos a Dios, que nos alejemos totalmente. Cualquier pensamiento, cualquier idea que tenga que ver con desobedecer los mandamientos, de alejarme de Dios, de desconfiar de mis líderes de la iglesia, ese pensamiento es de Satanás. Porque sabe que si sigue este pensamiento, obraremos de tal manera entonces que nos vamos a alejar de Dios. No va a llevarnos a nada bueno. Cualquier cosa, dice en el 17 del mismo capítulo, pero cualquier cosa que persuada al hombre a hacer lo malo y a no creer en Cristo y a negarlo y a no servir a Dios, entonces sabréis con un conocimiento perfecto que es del diablo. ¿Ok? Entonces, podemos discernirlo porque si nos aleja de Dios, si es no leas, no ores una idea, comete este pecado o cede a esta tentación, sé grosero, desconfía de tus líderes, no es algo que sea realmente de Dios, hermanos. Ese pensamiento o ese sentimiento es de Satanás. Ahora, generalmente lo que es más difícil de discernir es que si es mi pensamiento o es el pensamiento de Dios. Bueno, hermanos, cualquier cosa, aquí es muy sencillo. Ya sea que tú lo hayas pensado porque has estado meditando y dijiste, bueno, llegar a la conclusión, tengo que hacer esto. Eso fue inspirado por Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos que sea bueno, que nos acerque a Él, es inspirado por Dios. Lo leemos en el 16. Pues si aquí todo hombre se le da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo es enviada por el poder y el don de Cristo, por lo que sabréis con un conocimiento perfecto que es de Dios. Entonces, si usted tiene de repente esta situación, hermano, de que está meditando y dice, bueno, yo creo que tengo que ir a la iglesia. Ah, pero este pensamiento yo lo diseñé porque yo estuve meditando. No, hermanos, no es así. Usted meditó y pensó en eso porque fue inspirado por Dios para que llegara a ese punto. ¿Sale? Nosotros tenemos algo, hermanos, que se llama dualidad y que a lo mejor vamos a hablar un poquito más adelante. Podemos ser tentados por Satanás, pero también tenemos una naturaleza divina, que es la parte espiritual, o el espíritu que el Señor nos ha dado. Este espíritu tiene deseos, y tiene deseos de comprender a Dios y acercarse a Él. Y es por medio de esto que nosotros podemos tener esta influencia de Dios. Y la parte que es nuestra parte caída, que es aquella que puede tener influencia Satanás en nuestras vidas. Pero más adelante voy a hablar un poquito de eso. Pero bueno, como resumen entonces, hermanos, si es suyo o si es de Dios el pensamiento, pero es algo que le invita a hacer lo bueno, proviene de Dios, ya sea que sea suyo o no, o piense que no lo es, que es de Dios. Si ese pensamiento que usted generó o tiene, esa idea o esa inspiración, le dice que haga algo que se acerque a Cristo, que se arrepienta, que mejore su vida, que tenga más fe, eso proviene de Dios, téngalo por seguro. Viene por medio de la influencia del Espíritu Santo que puede llegar a usted. Si es algo que lo aleje, que peque, que haga que usted peque, que desconfíe de sus líderes, que no quiera guardar algún mandamiento, que tenga ira en su corazón, que no quiera perdonar a alguien, eso proviene de Satanás. Algo que incluso quiera usted justificar algún comportamiento. Ah, es que hice esto porque él me había hecho esto. No, eso proviene de Satanás. La justificación de nuestras faltas proviene de Satanás siempre, siempre, siempre. Entonces, hermanos, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya ayudado. Vamos a resumirlo entonces. El Señor habla a nuestra mente, sí. Él quiere que nosotros podamos comprender o discernir qué es lo que Él habla y las Escrituras nos ayudan. En Moroni 7 nosotros podemos aprender en el capítulo 12 al 17
que lo que es bueno es lo que aquello que invita a creer más en Cristo, a seguirle, a creer más en sus líderes, a poder tener esa esperanza y fe. Todo eso, ya sea por nuestro propio pensamiento, pero si es bueno, es inspirado por Dios. Y aquello que es malo es aquello que nos aleja, que nos hace desobedecer mandamientos, que nos hace tener riñas, que nos hace ser apáticos. Todo aquello que es contrario a tener más fe, amor por el prójimo, todo aquello que es contrario a eso proviene del diablo, porque él nunca, 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 nunca va a querer que nosotros podamos acercarnos a él, a Dios y ser felices. Entonces, hermanos, pues con esto termino este video. Gracias. Una disculpa, hermanos, de antemano. La semana que pasó, pues mi hijo nació. Se adelantó un poco el parto y pues no pude hacer el video, pero esa semana pues ya lo tengo aquí presente para que ustedes puedan disfrutar. Si tienen alguna pregunta, duda, con gusto voy a poder hacer lo que pueda. Bueno, hermanos, les quiero mucho. Cuídense mucho. Bye.